En esta ciudad nació Galileo Galilei, uno de los científicos más importantes de la historia. También alberga una de las instituciones académicas más importantes y más prestigiosas de Europa. Y además, en la Edad Media, su puerto fue potencia comercial y naval del Mediterráneo. Bienvenidos a descubrir con nosotros Pisa. Esta es la iglesia de Santa Catalina de Alejandría. Se empezó a construir a principios del siglo XIII y en el año 1222 fue entregado a los dominicos, que construyeron el complejo y el monasterio anexo. En 1261 ya estaba terminado tal y como lo vemos ahora, excepto la fachada, que se terminó hacia el año 1326, si no me equivoco. Es una iglesia muy grande, tiene casi 90 metros de largo y, como curiosidad, en el lado derecho se conserva una cátedra del siglo XIV que dicen que desde ahí, según la tradición, predicó Santo Tomás de Aquino cuando estuvo en Pisa. Cátedra, que yo no sabía lo que significaba, es literalmente silla en latín y en este contexto es el asiento oficial del obispo. De hecho, Ecclesias Cathedralis significa la iglesia donde está la cátedra, donde está el sillón del obispo, y de ahí viene el término de catedral. Detrás de mí tengo la parroquia de Santa Cecilia. Es una de las más antiguas de Pisa, ya que data del año 1103. Formaba parte del monasterio benedictino femenino y está dedicada a Santa Cecilia, que es considerada la patrona de la música, porque según la tradición cristiana cantaba a Dios incluso cuando la estaban martirizando. El Palacio Medici no fue ninguna residencia de los Medici, sino un edificio administrativo de la etapa en la que Pisa estuvo bajo el dominio de Florencia, después de la República de Pisa. Los Medici quisieron utilizar un estilo elegante pero sobrio para mostrar autoridad, pero sin provocar rebeliones. Aquí tenemos el Museo Nacional de San Mateo, que conserva el arte medieval y renacentista de Pisa y de la Toscana. Pisa fue tan rica en la Edad Media que tuvieron que abrir un museo para conservar el arte de sus propios templos. Y en este lado tenemos la Biblioteca Universitaria de Pisa, que guarda miles de escritos y de manuscritos. Pisa ha sido un importante centro de estudios desde el siglo XIV. Este edificio es el Palacio Gambarcotti. Fue construido en el siglo XIV por esta familia que era muy influyente en la República de Pisa. Posteriormente pasó a ser sede del ayuntamiento, función que mantiene en la actualidad. Como curiosidad, deciros que dentro hay un carruaje que perteneció al mismísimo Giuseppe Garibaldi, el padre de la patria. La Loggia di Banchi fue mandada a construir por Fernando I de Medici a principios del siglo XVII. La idea era un mercado cubierto para lana, seda y otros comerciantes. En el siglo XIX se utilizó como archivo estatal y en el siglo XX iniciaron unas excavaciones para habilitar un albergue diurno con baños y otros servicios públicos. Y ahí descubrieron un tesoro de monedas de oro del siglo XIII. La iglesia de Santa María de la Espina no siempre se llamó así. En el siglo XIII, cuando se construyó, se llamaba iglesia del Puente Nuevo, ya que estaba cerquita del río y del puente. El nombre de Santa María de la Espina fue a partir del siglo XIV, cuando trajeron aquí una espina de la corona de Cristo y la tuvieron aquí custodiada varios siglos. Ahora está en el Museo Nacional de San Mateo.
Y la ubicación tampoco es esta, la ubicación original, porque antes se encontraba más cerca del río, pero debido a la inestabilidad del terreno empezó a deteriorarse y la trasladaron a esta ubicación. Hemos parado a tomar un café justo a orillas del río Arno, cerca del puente de Imecho, en la plaza Garibaldi. Nos ha costado 1,70 cada uno y el lugar se llama Muristorti. Esta fachada tan bonita pertenece a la iglesia de San Miguel del Burgo. Se construyó sobre las ruinas de un templo romano dedicado al dios Marte sobre el siglo XI aproximadamente. En el interior, en el altar, podéis ver un crucifijo que se atribuye a Nino Pisano y es bastante curioso. Y debajo del altar hay una cripta medieval, pero no suele estar abierta siempre, en este caso estaba cerrada y no os la hemos podido mostrar. Aquí tenemos la iglesia del Santo Stefano de los Caballeros. Esta iglesia fue mandada a construir en el siglo XVI por Cosimo I de Medici para la Orden de los Caballeros del Santo Stefano. Esta orden fue creada para proteger las costas mediterráneas de piratas e invasores. En el interior hay banderas y estandartes, pero está cerrada temporalmente y no podemos pasar a visitarla, qué pena. Este edificio medieval fue la sede del Consejo de los 12 en Pisa. Este consejo se formaba para evitar que el poder lo tuviese solamente una familia. Posteriormente, hacia finales del siglo XVII, pasó a ser la sede de la Orden de los Caballeros de San Estefano. La Escuela Superior de Pisa es una universidad de élite fundada en el año 1810. Selecciona a sus estudiantes mediante exámenes muy exigentes y está considerada como una de las más importantes de Italia e incluso de Europa. Y en este lado de la plaza tenemos el Palacio del Reloj y la Torre de la Muda o Torre del Hambre. El Palacio del Reloj se construyó en el siglo XVII uniendo edificios, se creó uniendo edificios medievales y estaba ligado directamente a la administración pública y posteriormente a la Orden de los Caballeros del Santo Stefano. La Torre de la Muda fue llamada así porque era donde se guardaban las aves de caza en la época de muda. Pero también, según la tradición literaria de Dante, se le llamaba Torre del Hambre porque aquí se encarcelaron a un noble llamado Ugolino con sus hijos y este noble murió de hambre. El baptisterio de Pisa se empezó a construir en el año 1152 y tardaron varios años, por eso la mezcla de románico y de gótico. Está dedicado a San Juan Bautista y, como curiosidad, deciros que en el interior dicen que la acústica es tan impresionante que si das una palmada o cantas una canción, el sonido se multiplica como un eco mágico. El Camposanto monumental de Pisa es un cementerio construido en el siglo XII. Según la tradición, está construido alrededor de Tierra Santa que trajeron de las cruzadas. Tiene un patio de mármol rectangular rodeado de unas galerías y en ellas hay frescos de renacentistas y medievales muy importantes. La Catedral de Pisa está dedicada a la Asunción de la Virgen y empezó a construirse en el año 1063. Algunas de las columnas del interior fueron traídas de Roma y de otros lugares conquistados. Como curiosidad deciros que según la tradición o según la leyenda, Galileo Galilei observó aquí una lámpara colgante que se balanceaba y ese movimiento le inspiró para estudiar el isocronismo del péndulo, que sería clave para el posterior desarrollo de los relojes.
La Torre de Pisa es el campanario de la Catedral de la Asunción de la Virgen y se empezó a construir en el año 1173. Como el terreno era muy blando y arcilloso, cuando llevaba solamente 3 pisos ya empezó a inclinarse. Esto hizo que se paralizasen las obras durante unos 100 años y esto ayudó a que se estabilizara el terreno y pudieron seguir construyéndola. Mide 56 metros de altura y se llegó a inclinar más de 5 grados, pero hoy en día ya está estabilizada. Cuenta con 7 campanas, cada una afinada a una nota musical distinta, y como curiosidad deciros que Galileo Galilei experimentó desde aquí la teoría de la caída de los cuerpos. Pues Pisa ha estado genial y si os gusta viajar como a nosotros y tenéis pensado ir a Riaza en Segovia o a Gijón en Asturias, no os olvidéis de visitar Casa Román. Que para vernos y llamarnos tenéis la página alojamientoensegovia.es y alojamientoenasturias.es. Ahí están los datos y podéis contactar para reservar. No os olvidéis. Bueno chicos, hemos finalizado nuestra visita por Pisa y tengo que decir que me ha sorprendido gratamente porque no es solo la Torre de Pisa, sino que tiene muchos rincones súper bonitos para descubrir. Vamos a continuar nuestra cata de cervezas por el mundo, esta vez desde el Café Literario Volta Página. Hasta la próxima. Sacrificing love.